En esta segunda parte de las micosis oportunistas, analizaremos aquellas infecciones fúngicas ocasionadas por hongos filamentosos, tabicados y cenocíticos. En esta micosis oportunista, la fuente de infección de hongos filamentosos, tabicados y cenocíticos es exógena. Los hospederos tienen déficit del sistema inmune, ya sea innato o adaptativo. También pueden tener alteraciones anatómicas o metabólicas que favorecen la afección. ¿Cuáles son los agentes etiológicos productores de micosis oportunistas por agentes fúngicos filamentosos? Bueno, pueden ser hialinos tabicados, donde incluimos las aspergilosis y otras hialoifomicosis, como las pseudosporonosis, las penicilinosis, la fusariosis y la acremoniasis, las producidas por agentes filamentosos hialinos cenocíticos, ahí tenemos las cigomicosis, por Rhizopus, mucor, rizomucor, por agentes pigmentados, filamentosos, ramificados y tabicados, como las feoifomicosis, producidas por exofiala, alternaria, curvularia, bipolaris. El diagnóstico de estas micosis siempre es difícil, pero fundamentalmente nos vamos a basar en métodos directos. Los métodos indirectos no son frecuentemente utilizados, aunque los vamos a mencionar en formas muy específicas de diagnóstico. El examen directo comprenderá el examen microscópico en el cultivo y en la búsqueda de antígenos. En muy pocas oportunidades vamos a utilizar la búsqueda de ácidos nucleicos por técnicas de biología molecular, ya que éstas no se encuentran estandarizadas. Como hemos dicho, en las micosis oportunistas, el diagnóstico siempre presenta dificultades, ya que no necesariamente vamos a poder tener la certeza diagnóstica. La certeza la vamos a tener cuando observamos la invasión del agente etiológico en los tejidos del huésped. Cuando podemos comprobar este hecho, estamos seguros que el hongo que ha crecido en los cultivos no es un contaminante, sino que además está invadiendo los tejidos. Para eso necesitamos una biopsia. Si el paciente está neutropénico y plaquetopénico, las biopsias son muy difíciles de tomar, de obtener. De allí que a veces el diagnóstico no se puede realizar y el paciente requiera una terapéutica empírica. Vamos a analizar en qué circunstancias esto debe hacerse y cuándo no. Aspergilosis. Las aspergilosis están producidas por distintas especies del género Aspergillus. Dentro de las especies más comúnmente aisladas, tenemos Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus y menos frecuentemente Aspergillus niger, terrius o nidulans. ¿Dónde podemos encontrar estos hongos? Estos hongos son hongos anaimófilos, que se encuentran en la naturaleza, en el polvo de habitación, en los productos alimentarios, en los condimentos, en los filtros de aire acondicionado, especialmente en el polvo durante obras de demolición y construcción, en los conductos de agua y en las plantas. Son hongos oportunistas que ingresan por vía inhalatoria y como factores de patogenicidad encontramos el diámetro de las conidias, que son muy pequeñas de fumigatus y pueden alcanzar el alvéolo pulmonar, o son mucho más grandes como la del Aspergillus flavus, y hacer una localización de enfermedad a nivel del tracto respiratorio superior. Estos hongos presentan termotolerancia, quiere decir que
soportan temperaturas de 37 grados, tienen una activa velocidad de crecimiento, son capaces de adherirse a determinadas estructuras como laminina y fibrinógeno. Y hay determinados productos del metabolismo fúngico que favorecen la invasión, como el galactomanano, la producción de toxinas como gliotoxinas, el beta-1,3 del glucano, la formación de hemolicinas, la presencia de quitina y la producción de distintas enzimas como las fosfolipasas. La respuesta inmune, tanto innata como adaptativa del hospedero, es capaz de controlar adecuadamente a las conidias y a las hifas de Aspergillus. Las barreras anatómicas, tanto las cilias como el surfactante pulmonar, pueden bloquear la germinación y la eliminación activa de estos hongos del tracto respiratorio. Factores humorales como la proteína C reactiva y el fibrinógeno pueden disminuir o reducir la capacidad de fructificación de estos hongos en el aparato respiratorio. Desde el punto de vista inmunológico, macrófagos y neutrófilos pueden fagocitar activamente conidias inhaladas y efectivamente neutralizarlas. Pero será a través de la activación de los linfocitos CD4, especialmente Th1, los que van a facilitar la actividad de los macrófagos para fagocitar hifas y conidias. Pueden participar el perfil CD4 T folicular helper con la inducción de formación de anticuerpos. Independientemente del diagnóstico de las distintas formas clínicas, las muestras más frecuentemente utilizadas para el diagnóstico de las aspergilosis son los materiales respiratorios como el esputo, el lavado broncoalveolar, el aspirado bronquial, las punciones de los nódulos pulmonares y las biopsias. Los hemocultivos no son útiles, tienen muy baja sensibilidad, se realizan de cualquier manera para poder aislar otros agentes etiológicos. De todas estas muestras se procesan haciéndole el examen microscópico directo con hidróxido de potasio o blanco de calcoflúor y coloraciones como Giemsa o Grocot. El examen histopatológico acusa en general hifas hialinas tabicadas con división dicotómica. Generalmente esta división es de un ángulo a 45 grados. Todos los hongos productores de micosis oportunistas profundas se observan de la misma manera y es indistinguible en los exámenes microscópicos directos hifas de Aspergillus de hifas de Fusarium, de Acremonium, de Pseudosporium, responsables de afecciones similares aunque menos frecuentes. Observamos un preparado histopatológico donde se observan hifas hialinas ramificadas y tabicadas con división dicotómica menor a 45 grados. El diagnóstico histopatológico es de hialohifomicosis. Es sólo a través de los cultivos de estos materiales de biopsia que podemos identificar correctamente el género y especie de hongo involucrado. Solamente cuando las hifas toman contacto con el aire es que pueden generarse algún tipo de fructificación. Y esto lo pueden hacer los Aspergillus cuando colonizan cavidades preexistentes, especialmente en los pulmones, en los senos paranasales y en el conducto auditivo externo. Es a partir del análisis macro y micromorfológico de los cultivos que vamos a distinguir las distintas especies de Aspergillus. Observamos aquí las dos más comunes, Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. En este caso, Aspergillus niger y Aspergillus tertius.
Aspergillus terrius es muy interesante identificarlo a nivel de especie, ya que sabemos que es intrínsecamente resistente a la anfotericina B. En algunas formas clínicas de aspergilosis, los métodos indirectos son útiles para hacer el diagnóstico. Podemos detectar a través de pruebas serológicas las concentraciones o la determinación de IgG anti-Aspergillus y IgE total y específica contra Aspergillus. Las técnicas más frecuentemente utilizadas son inmunodifusión y contrainmunoelectroforesis y técnicas de ELISA, mientras que para detectar IgE utilizamos pruebas de radioinmunoanálisis. Las pruebas cutáneas también pueden ser útiles, especialmente para evaluar hipersensibilidad de tipo 1. Existen distintas formas clínicas de aspergilosis. En todos los casos, el hospedero se tiene que exponer a esporos de Aspergillus. Una de ellas es la forma invasora, aquella que es capaz de llegar hasta el alvéolo pulmonar, germinar e invadir tanto el parénquima pulmonar como los vasos. En general, los pacientes que tienen este tipo de forma clínica tienen una alteración grave de la fagocitosis y lisis generada por los neutrófilos, ya sea porque están neutropénicos, porque tienen enfermedades oncohematológicas, porque ha recibido un trasplante de órgano sólido, médula ósea, porque se encuentran en tratamientos con inmunosupresores o con glucocorticoides altas dosis, porque tienen enfermedad por CMV, ya que el citomegalovirus es un potente inmunodepresor, porque tienen enfermedad de injerto versus huésped, o padecen de enfermedad granulomatosa crónica. Hay sujetos que, en contraposición a los factores predisponentes antedichos, exageran su respuesta contra esporos de los hongos. Son en general sujetos atópicos y los esporos son reconocidos por el sistema inmune de estos hospederos como alergenos. Los pacientes tienen asma o aspergilosis broncopulmonar alérgica o sinusitis crónica aspergilar. El tercer grupo bien distintivo es aquel en el cual el esporo alcanza una cavidad preformada, ya sea porque el paciente ha tenido tuberculosis o sarcoidosis o bronquiectasias pulmonares. El paciente es un paciente inmunocompetente, con una histoarquitectura pulmonar alterada que hace que el sistema inmune no pueda controlar al hongo adentro de la cavidad. Analizaremos cada una de estas formas clínicas por separado. En primer lugar tenemos el asma aspergilar. Los pacientes que son atópicos pueden tener rinitis, broncoespasmo, y el método de diagnóstico es fundamentalmente clínico y por métodos indirectos, por aumento de IgE total y específica contra Aspergillus, utilizando las técnicas de Spritz y Rast, y por la intrarredermo, reacción positiva inmediata. En general los pacientes se tratan con esteroides y pasado el episodio los pacientes se recuperan al íntegro. Otra forma clínica más grave es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. En general es producido tanto por fenómenos de hipersensibilidad de tipo 1, donde participa la IgE, por fenómenos de hipersensibilidad de tipo 3, con preprecipitados de inmunocomplejos formados por complemento IgG y activación de la cascada del complemento y citotoxicidad, y por estimulación de los linfocitos T CD4 en su perfil Th2.
Los aspergillus crecen, se adhieren, liberan enzimas en la mucosa del tracto respiratorio. Se generan tapones mucosos y en esos tapones mucosos se generan estos tres tipos de fenómenos de hipersensibilidad. El gran inconveniente es que en la reacción de hipersensibilidad de tipo 3 hay cicatrización fibrosa. Se observa en pacientes asmáticos y con enfermedad granulomatosa crónica. Desde el punto de vista radiológico, el paciente tiene infiltrados que evolucionan cambiando de posición a lo largo del tiempo. En cada uno de los ataques asmáticos, el paciente tiene lesiones en distintas partes del parénquima pulmonar, con una alteración importante en el BQ cada vez que tiene un ataque asmático. El diagnóstico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica se hace a través de diagnósticos clínicos y por imágenes. El diagnóstico microbiológico utiliza fundamentalmente el material de expectoración que tiene una sensibilidad baja, menor del 50%, donde pueden observarse hifas tabicadas dicotómicas con cristales de Charcot-Leyden y un cultivo que desarrollará distintas especies de aspergillus. También utilizamos métodos indirectos, el dosaje de IgE total, IgE antiaspergillus e IgG antiaspergillus, con una sensibilidad del 80%. También podemos efectuar pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata positiva. La aspergilosis intracavitaria lo que se genera es una bola fúngica, en este caso como es por aspergillus, se la denomina aspergiloma, dentro de la cavidad, por la liberación de las enzimas proteolíticas y hemolíticas, por la fricción mecánica, van a generarse ruptura de los capilares. La principal manifestación clínica de estos pacientes es la hemóptisis. Si toma un vaso grande, la hemóptisis puede ser masiva. Para el diagnóstico de la aspergilosis intracavitaria, utilizamos tanto técnicas directas de diagnóstico como indirectas. Solicitamos esputo o lavado broncoalveolar, donde se observarán hifas tabicadas dicotómicas, y el cultivo identificará género y especie. Los hemocultivos no son de utilidad. Vamos a utilizar datos clínicos y por imágenes, y generalmente la serología es positiva, con elevación especial de la IgG. En la aspergilosis invasora existe un grave defecto en la fagocitosis silice de los neutrófilos. Tenemos formas típicamente pulmonares, que son las más comunes, y las formas diseminadas, que pueden comprometer cualquier órgano. También puede haber rinosinusitis, traqueobronquitis aspergilar invasora, y todas estas formas clínicas tienen una alta mortalidad. Dentro de la patogenia, las conidias son inhaladas. Una vez que llegan a los alvéolos y por déficit de la inmunidad celular innata, germinan. Los hongos germinados van a formar hifas y estas hifas van a invadir el tejido, van a alcanzar los vasos sanguíneos, los van a trombosar, van a inducir infarto y necrosis del tejido y pueden generar diseminación hematógena. Las manifestaciones clínicas de la aspergilosis pulmonar aguda invasora son muy inespecíficos. En general el paciente tiene fiebre y neutropenia, y nada más. A veces dolor torácico, a veces hemóptisis, pero en general
los síntomas respiratorios están ausentes. Por eso es muy importante realizar en todos los pacientes neutropénicos estudios de imágenes. Lo que mostramos a continuación es la evolución radiográfica de las neumonías por Aspergillus. Las tomografías, especialmente de alta resolución, generan en forma secuencial una imagen de lo que sucede en un sujeto neutropénico. En la primera imagen de la izquierda tenemos un claro nódulo con signo de halo alrededor. Este aumenta de tamaño y genera una consolidación, que lo observamos en la segunda tomografía. Si el paciente recupera neutrófilos y sobrevive de la afección, porque ha sido medicado con medicación antifúngica de amplio espectro, lo que tiende este nódulo es a cavitarse. Se conoce como signo del aire creciente. El signo del halo tiene una sensibilidad entre el 33 al 60%, pero tiene una muy baja especificidad. El signo del halo puede estar presente en otras infecciones, bacterianas y micóticas, que pueden ser producidas por otros agentes que no solamente Aspergillus, sino que pueden ser agentes bacterianos. Incluso neoplasias pueden dar la misma imagen. Un elemento importante es intentar hacer diagnóstico de aspergilosis invasora. Intentaremos tomar las muestras de esputo, pero habitualmente el paciente no expectora, realizar lavado broncoalveolar, esto sí se puede efectuar y debe siempre realizarse si el paciente tiene una tomografía computada de alta resolución patológica. Las biopsias y punciones normalmente están contraindicadas en los sujetos neutropénicos. Se le van a hacer los estudios histopatológicos y especialmente el examen microscópico directo y los cultivos. La sensibilidad de esta técnica no supera el 30%. Los hemocultivos los hacemos igual porque podemos aislar otros agentes etiológicos, pero no vamos a esperar recuperar el Aspergillus de la sangre. Otros métodos consisten en la detección de antígenos de galactomananos por técnicas de ELISA. La técnica puede realizarse tanto en suero como en plasma en forma seriada o también en el lavado broncoalveolar. En el suero como screening y en el lavado broncoalveolar como confirmación diagnóstica. La búsqueda de anticuerpos solamente es útil en las formas crónicas, o tal vez tardíamente en aquellos sujetos que tuvieron una aspergilosis y que ahora ya no están más neutropénicos y siguen teniendo lesiones pulmonares. Formas diseminadas pueden ser muy graves y afectar la cámara anterior del ojo, la cámara posterior, produciendo endoftalmitis e impacto en el sistema nervioso central, provocando abscesos cerebrales. Otros órganos que pueden comprometer es el hígado y el vaso, generando abscesos hepatoesplénicos, simulando candidiasis diseminada crónica. Existe una forma intermedia entre la aspergilosis intracavitaria y la aspergilosis invasora, que es aquella que invade el parénquima pulmonar, pero no invade los vasos. Se la conoce como aspergilosis pulmonar necrosante o semi-invasora. La población de riesgo son pacientes EPOC que inhalan corticoides, alcohólicos o diabéticos o pacientes tratados con corticoides. Tienen síntomas respiratorios de evolución prolongada, con tos y hemóptisis. Presentan imágenes cavitarias o infiltrativas de los lóbulos superiores. En esta tomografía, el paciente primero tiene una bola fúngica y luego
el hongo invade el parénquima pulmonar y se genera esta imagen con nivel, que puede ganar el espacio pleural, lo que genera una complicación importante, porque son de difícil tratamiento. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la aspergilosis pulmonar semi-invasora? La sospecha clínica y tomográfica es fundamental. Hacemos el análisis de las secreciones respiratorias, esputo, lavado broncoalveolar o biopsia, pero el examen microscópico directo y los cultivos no tienen una sensibilidad superior al 50%. Podemos solicitar serología para búsqueda de IgG anti-Aspergillus, pero es solo positiva en el 30% de los casos. Desde ya, los hemocultivos son negativos. Solo una sospecha clínica importante e insistir con el diagnóstico microbiológico nos permitirá llegar a un diagnóstico de certeza. Es muy importante establecer claramente cuál es la forma clínica y cómo debemos hacer diagnóstico de aspergilosis y de cada una de sus formas, porque el tratamiento de cada una de ellas es diferente. En muchos casos tenemos que intentar prevenir la afección, especialmente en sujetos de alto riesgo de padecer aspergilosis invasora. Son aquellos sujetos neutropénicos, oncohematológicos, que hacen quimioterapia por su leucemia o porque deben realizarse un trasplante de médula. ¿Cómo podemos evitarlo? Utilizando aire filtrado con filtro cepa, en habitaciones especiales con flujo laminar y presión positiva, evitando la exposición a alimentos crudos, fomites, construcciones, plantas, condimentos y polvo. Cigomicosis. Las cigomicosis son enfermedades oportunistas poco frecuentes. Comprenden 11 órdenes, 2 de importancia clínica, los mucorales y los entomoftorales. Nos referiremos específicamente a los mucorales. Los cigomicetes son saprófitos de la tierra. Se desarrollan sobre desechos vegetales o es parte de la biota anemófila. Contaminan acondicionadores de aire, filtros, sistemas de ventilación. Algunos son fitopatógenos y contaminan los alimentos, carnes, pan, los granos y el queso. ¿Cuáles serían los agentes etiológicos más comunes? Bien, dentro de los órdenes mucorales tenemos Rhizopus, Mucor, Rhizomucor, entre los más frecuentemente aislados. Absidia también es frecuentemente aislada, pero actualmente se le ha cambiado de nombre. El género Absidia se denomina actualmente Listemia. Está conformado por agentes fúngicos filamentosos. Las hifas son anchas, hialinas y no tabicadas o con muy escasos septos, lo que define al micelio como cenocítico. La forma sexuada conforma cigosporos con cigotes y las formas asexuadas formando esporangiosporos o esporos asexuados internos dentro de estructuras que los protegen denominados esporangios. La vía de ingreso puede realizarse a través de 3 puertas de entrada, ya sea por inhalación, por inoculación directa o bien por ingestión de alimentos contaminados con esporos de estos hongos. La diseminación puede ocurrir desde el foco primario a cualquier órgano. ¿Cómo es la patogenia? Una vez que alcanzan y colonizan el tejido y los mecanismos inmunológicos innatos específicamente del hospedero son incapaces de controlar a los esporos, estos germinan
invaden los tejidos, como los aspergillus tienen un tropismo especial por los vasos sanguíneos, generan trombosis, infarto y necrosis. La necrosis produce una acidosis local que produce la neutralización del sistema inmune y favorece el desarrollo del hongo. Puede haber diseminación hematógena con tromboembolias. Puede haber invasión por contigüidad, por ruptura de barreras anatómicas defensivas y además tromboembolismo. En general, las mucormicosis o cigomicosis son formas graves, de evolución aguda o sobreaguda, de rápida invasión de tejidos adyacentes con mucha necrosis. ¿Qué es lo que predispone a tener una afección como esta? Por un lado, la acidosis, local o general. Esto se observa especialmente en pacientes con cetoacidosis diabética, pero también en otras acidosis metabólicas, como las diarreas, la uremia, la intoxicación con ácido acetilsalicílico y en el síndrome urémico hemolítico. También pueden observarse mucormicosis por disrupción de las barreras cutáneo-mucosas, especialmente en sujetos que sufrieron traumatismos, quemaduras o en los adictos endovenosos, en los sitios de inserción de catéteres, en los sitios de colocación. Puede también ocurrir en sujetos con fallas en las fagocitosis y lisis o disminución del número de fagocitos, especialmente neutrófilos, en pacientes neutropénicos, oncohematológicos y trasplantados, o con uso de esteroides a altas dosis. También se lo puede observar en pacientes que, padeciendo una afección por acumulación de hierro, como puede ser en sujetos con linfoma o leucemia que repetidamente deben recibir antes de un trasplante o de la quimioterapia múltiples transfusiones, la sobrecarga de hierro obliga al médico a reducir esa concentración utilizando quelantes. Esos quelantes pueden favorecer una mucormicosis diseminada. Los sujetos con hemodiálisis, con déficit de transferrina, con uso de quelantes como la deferroxamina o en discrasias sanguíneas, tendrán la transferrina, que es un factor sérico antifúngico antimucoral, liberado de hierro. Y esto generará la diseminación de la afección. Tenemos distintas formas clínicas y una es la cigomicosis rinosinuso órbito cerebral. Se la observa frecuentemente en pacientes con cetoacidosis diabética y a veces este es el primer signo de la diabetes. También en sujetos inmunocomprometidos con inmunodeficiencias severas y neutropenia. Comienza a invadir la nariz, luego el paladar, la faringe, los senos paranasales, el tejido periorbitario, la destrucción del ojo y finalmente alcanzar el seno cavernoso, el sistema nervioso central, y así esto generará una afección de muy mal pronóstico. Puede haber al principio eritema malar, necrosis de tabique nasal, paladar, senos paranasales, tener síntomas unilaterales como proptosis y ceguera. Progresa en horas o días y tiene una altísima mortalidad. A continuación observamos una resonancia magnética nuclear de un paciente con una cigomicosis rinosinuso órbito cerebral con compromiso del ojo, de la órbita y del sistema nervioso central. La cigomicosis también puede comprometer el pulmón.
Principalmente se lo observa en pacientes con enfermedad oncohematológica y neutropénico. Clínicamente es bastante indistinguible de una aspergilosis invasora. La evolución es grave, brusca, progresiva y usualmente mortal. Las cigomicosis cutáneas en general se las observa en sujetos que han recibido una inoculación directa de las esporas en una piel previamente lesionada, como puede ser en aquellas pacientes que han padecido quemaduras, en los que se les ha aplicado apósitos contaminados, o en traumatismos con contaminación con tierra. Las mucormicosis digestivas son muy raras. Se observa en pacientes desnutridos, especialmente en niños, poliparasitados. Es aguda y fatal. Generalmente el diagnóstico se realiza por necropsia. El diagnóstico de las cigomicosis se efectúa fundamentalmente por métodos directos, examen microscópico y cultivo. No tenemos ni detección de antígenos ni técnicas de biología molecular disponibles por el momento. Las muestras más frecuentemente utilizadas son las biopsias, el material de punción y las secreciones nasales. De nuevo, los hemocultivos no son útiles y en el examen microscópico directo podemos evidenciar y demostrar la presencia de hifas senocíticas y hialinas invadiendo los tejidos. Como podemos observar en este preparado histopatológico, la presencia de hifas y hialinas senocíticas. Los medios de cultivo empleados son los habituales: el agar saburó, el agar infusión cerebro y corazón, incubados a 28-37 grados, siempre van a crecer de la misma manera, con un desarrollo bastante rápido. Hay que recordar que para la siembra las biopsias deben cortarse y no deben macerarse. El micelio de los mucorales es muy lábil y con la maceración pierde la viabilidad con mucha facilidad. Es por eso que si vorteriamos o maceramos específicamente las muestras de las biopsias, probablemente los cultivos sean negativos. Los cultivos, especialmente la observación macroscópica de las colonias, en general es muy algodonoso. Los mucorales crecen de esa manera, de una forma expansiva, ocupando toda la placa de Petri o todo el tubo. Las distintas observaciones de las estructuras en el examen microscópico determinará los distintos géneros y especies de mucoral. Hialohifomicosis. Y las hialohifomicosis son términos propuestos para agrupar una serie de infecciones micóticas en las cuales la forma tisular del agente es filamentoso, hialino y septado. No representa un síndrome clínico determinado, sino que las micosis se encuentran englobadas en estas patologías que son muy heterogéneas. Son producidas por agentes fúngicos saprobios o algunos fitopatógenos. Son todos oportunistas. Los factores predisponentes más importantes es la ruptura de la integridad cutáneo-mucosa, cirugías, el empleo de catéteres intravasculares, la nutrición parenteral total y la inmunosupresión. En general, la puerta de entrada es o inhalatoria o cutáneo-mucosa. Los agentes etiológicos más comunes son el Fusarium, distintas especies, Pseudosporium prolificans, Pseudosporium apiospermum, o también llamado Escherichia boidi, Scopulariopsis, Acremonium, Phaeolomyces, Trichoderma y Penicillium.
Estos géneros producen micosis cutáneas, queratitis, sinusitis, micosis subcutáneas y micosis sistémicas oportunistas. Cada uno de ellos presenta colonias completamente diferentes. Muchos pueden considerarse contaminantes, de allí que el diagnóstico es fundamental. En las hialoifomicosis, las formas localizadas en los sujetos inmunocompetentes y formas diseminadas en los sujetos inmunosuprimidos son más comunes, especialmente en trasplantados y en pacientes con SIDA. Las formas localizadas de lesión ulcerosa en un paciente con buen estado general pero con antecedentes de escoriaciones cutáneas. Este es otro ejemplo con lesiones ulceronecróticas en un paciente neutropénico con una hialoifomicosis diseminada por Fusarium. Estas lesiones son ectimatosas y son indistinguibles de las producidas por Fusarium, por Cándida, por Aspergillus, por estafilococo o por Pseudomonas. También pueden afectar el ojo, tanto la cámara anterior, provocando queratitis micótica, como endoftalmitis micótica en la cámara posterior. Hay hongos pigmentados, hialinos, que no son hialoifomicosis, que son feoifomicosis, que también pueden afectar distintos órganos, como alternaria, bipolaris, curvularia. También pueden afectar la piel y generar lesiones muy parecidas a las que observamos en la diapositiva anterior. También pueden afectar tanto la cámara anterior como la cámara posterior del ojo. Será el diagnóstico microbiológico el que determine el género y especie. Por supuesto, en el examen micológico directo, en las hialoifomicosis, vamos a observar hifas hialinas ramificadas y tabicadas hialinas. En el caso de la feoifomicosis, podemos observar elementos levaduriformes e hifas ramificadas y tabicadas pigmentadas. En algunos casos de feoifomicosis, el hongo negro no produce pigmento en los tejidos. Esto puede ocurrir y confundirse una feoifomicosis con una hialoifomicosis. De allí la importancia de los cultivos para determinar género y especie. En el diagnóstico vamos a utilizar muestras de biopsias, de escarificaciones, de secreción de senos nasales, de punción-aspiración de nódulos. Los hemocultivos son de utilidad para las formas diseminadas de Fusarium, Phaeocilomyces y Acremonium. El examen directo nos permite la observación, en el caso de las hialoifomicosis, micelios hialinos tabicados acompañados o no de elementos de fructificación, y en las feoifomicosis, micelios pigmentados, tabicados o levaduras. Como dijimos, eventualmente pueden ser hialinos. El diagnóstico por cultivos es a 28 a 37 grados, en ambos casos van a crecer filamentosos, entre 3 a 4 semanas. La identificación fúngica es importante debido a que los agentes etiológicos de la hialoifomicosis presentan distinta sensibilidad a los antifúngicos.